Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bienvenidos todos los que ya nos acompañan en esta transmisión. Hoy llegamos al episodio 137 de su programa Vanguardia Obrera. Conversaremos con nuestros compañeros de mesa del tema de la salud, la crisis, los problemas que tenemos desde diversos aspectos que queremos analizar con ustedes, y saludamos a todos los que nos acompañan. Bienvenida compañera Adela, bienvenido compañero José. Gracias Ricardo, un saludo para ti, un saludo para José, a nuestro equipo técnico también y para todos nuestros seguidores, bienvenidos. Compañera Adela, compañero Ricardo, un saludo especial a los compañeros del equipo técnico y por supuesto a quienes ya nos acompañan en este nuevo episodio de Vanguardia Obrera. De la crisis en el sistema de salud en Colombia a la casi hundida reforma del gobierno Petro, pasando por la innegable crisis de gobernabilidad, hoy tenemos varios aspectos para analizar en medio de todos los sucesos de los últimos días. Un episodio más de Vanguardia Obrera, de actualidad con punto de vista de clase. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar en materia con lo que está sucediendo en Colombia con ese tema tan importante de la salud. Quiero iniciar el planteamiento para proponérselo a los compañeros sobre la base de una situación que creo debemos reconocer todos, y es que existe una crisis de la salud en Colombia y que esa crisis es grave, profunda y que lleva tiempo. Creo que hay al menos tres aspectos que quiero destacar en el tema de la crisis de la salud. El primero es lo que podemos ubicar como una crisis dentro del plan de gobierno. Es decir, las reformas presentadas por Petro son las mayores banderas de su administración que vienen desde la campaña, y una de ellas precisamente es la reforma a la salud. Hoy esa reforma está a un paso de hundirse porque 8 senadores de los 14 que componen la Comisión Séptima firmaron una ponencia para archivarla. Uno de ellos dijo: después de un minucioso estudio largo, extenso, sobre la reforma a la salud, proyecto que está en trámite en la comisión, hemos llegado a la conclusión de radicar ponencia negativa, adjudicándose que ellos dicen que encuentran razones de vicio de forma, vicios de fondo, por ser innecesaria además de eso para el país, y por muchas otras razones. Esa votación al final se va a decidir después de Semana Santa. Después de Semana Santa van a convocar, pero ya lo que se presagia, lo que se ve, es que estos 15 días que vienen van a ser, a propósito de las fiestas que hay ahorita, un verdadero vía crucis para el gobierno. Pues lo que van a empezar es a buscar cómo contrarrestar esa cifra, que ya cuando son 8 los que han aprobado esa propuesta, pues se considera que ya con eso es suficiente. Entonces tienen es que voltear eso, y eso representa para el gobierno pues un golpe directo pues a la médula de lo que es su plan de gobierno, donde están otras reformas, y por eso recientemente pues en estos días estuvo Gustavo Petro desde Cali haciendo una locución también, una intervención allá desde Puerto Resistencia, si no estoy mal, y también allí fue donde llamó pues a una asamblea nacional constituyente, llamó pues a distintas cosas que vamos también a hablar de eso. Entonces hay un aspecto principal ahí, o principal no, un aspecto importante que es la crisis de gobierno. Existe el otro aspecto que es la crisis financiera, que desde mi punto de vista es un conjunto de realidades y de ficción sobre este asunto. ¿Por qué? Porque nosotros miramos las cifras, claro, recordemos que en el 2023 las EPS recibieron la jugosa cifra de 82 billones de pesos. 27 EPS
que se les entregó esta enorme cifra para que administraran los recursos que están destinados para garantizarle la salud absolutamente a todos los colombianos. Esas EPS tienen la obligación de presentar soportes de en qué se gastaron ese dinero, de las cuales solamente 4 presentaron los supuestos informes y que están viciados pues porque hay una cantidad de plata ahí que no se entiende realmente en qué se la gastaron. ASEMI, que es la asociación que agrupa pues a esas EPS, salió con el cuento, además de eso recientemente, de que ellos sí aceptan que hay una crisis en la salud, pero se la adjudican absurdamente al gobierno diciendo que el terrible pues argumento de que hay una insuficiencia de la UPC, que es la cifra que ellos reciben del gobierno, y entonces dicen que es que el gobierno, además de eso descaradamente, dicen que es que el gobierno les está dando muy poco por cada paciente. Es decir, tras del hecho de que se están robando la plata, entonces están diciendo que necesitan más, ¿no? La otra cifra importante es el déficit que hoy está, el déficit oficial reconocido por la Contraloría General de la República, es que existe un déficit de 37,4 billones de pesos que literalmente no aparecen. Es decir, se esfumaron, no sabe dónde está esa plata. Entonces, es una crisis real financiera, pero porque se le están robando, es decir, están cogiendo el dinero y se la están embolsillando. Y el otro aspecto tiene que ver con una crisis que es la más terrible, ese es el otro aspecto de la crisis, y es que existe una desatención a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Ese cuento de que hay una equidad, ¿sí? Que es uno de los aspectos que mencionan los que pretenden hundir la reforma. Una de las cosas que ellos dicen desde el principio es que hay una salud equitativa en toda Colombia. Así empieza la propuesta de los que dicen que hay que hundir esa reforma, ¿no? Curiosamente ayer, en estos días, pues, se desarrolló una actividad en Tunja para hablar sobre el tema de la salud. Allí estuvo presente la exministra de Salud, Carolina Corcho, y presentó por lo menos estas 2 cifras que creo que son ilustrativas, ¿no? Por un lado, que él cogió como ejemplo Bogotá. Dijo, miremos solamente el caso de Bogotá, por no ir más allá. Dijo, en Bogotá el 75% de los centros de atención en salud está concentrada en el norte y en el oriente. Cifras de ella también dice, es decir, hay 4 millones de personas en solo la ciudad de Bogotá que no tienen acceso fácil a un sistema de salud. Es decir, si necesitan ir de urgencia, que son muchos los casos de urgencia, tienen que coger transporte, tienen que esperar ambulancia, es decir, están condenados a una desatención, a la muerte. Y esa situación empeora. Y la otra cifra que nos muestra lo dramático que es la situación, ya no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, es que existen 633 municipios en todo el territorio que no tienen ni siquiera un puesto de salud. Es decir, para hablar de las condiciones en que... Ni qué decir de unidades de cuidados intensivos, de camas, de nada, absolutamente nada de acceso. Sí, Aún así dicen que es uno de los países que tiene una supercobertura en salud, que el 98% de la población tiene la salud asegurada. Claro. Por no hablar pues de la estratificación que hay en eso con los planes especiales pues para la salud, ¿no? Que por ejemplo la nueva EPS tiene 3 niveles, ¿sí? Que le ofrecen a uno siempre que va a tomar una cita, le dicen afíliese a este, afíliese a este, afíliese a este, ¿sí? Y bueno, y el otro caso dramático que lo viven muchas personas, el tema de la oncología, ¿no? Los casos de la gente que va por problemas de oncología, ¿sí? Generalmente va porque ya no tiene nada que hacer, es decir, no ha tenido seguimiento, no ha tenido posibilidad alguna de que le traten eso con tiempo, y los pacientes oncológicos, gran parte de ellos ya están en una etapa terminal. De esto vamos entonces a hablar aquí con los compañeros. Invito primero al compañero José, que nos va a hablar sobre lo que él analiza pues de cómo está la situación ahorita.
Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, quisiera referirme a algo de lo que hemos visto en el Congreso en estos días y todo ese trapicheo politiquero y qué significa para la clase obrera y en general para el pueblo. Tal vez conocimos que en días pasados Germán Vargas Lleras le ordenó a una de sus fichas en el Congreso votar para hundir la nueva versión de la reforma presentada por el gobierno. El audio fue publicado en uno de los medios de comunicación oficiales, pero llama la atención es que la familia Vargas Lleras es una de las mayores traficantes de la muerte, bueno, de la salud, como se le quiera llamar. Incluso su hermano, no sé si todavía está, en la dirección de la nueva EPS, la oficial, junto pues con la conservadora Noemí Sanín. El otro asunto que fue conocido, el de los senadores Honorio Enríquez y Josué Barrera del Centro Democrático, que fueron recusados en estos días ante la Comisión de Ética del Senado porque firmaron la ponencia de archivar la reforma y básicamente lo recusan por conflicto de intereses, por ser ponentes y además intervenir en la discusión y votación de la misma. Eso, nada de esas cosas, es decir, los rifirrafes, las grandes discusiones, las jugaditas, no son extrañas y hacen parte pues de todo ese circo que es el Congreso. Ese trapicheo politiquero que hemos visto en estos días solo muestra que esa entidad como poder legislativo, al igual que el poder ejecutivo o el poder judicial, no son independientes, como alegan todos los que venera pues el Estado burgués, sino que muestran con toda claridad de que detrás de todos ellos, de esos poderes, se encuentra el poder real, el poder de los grandes capitalistas e incluso de los peores delincuentes y criminales. Todas estas cosas y lo que está pasando ahorita en el Congreso a la final tienen una cosa buena, en la medida en que deja muy en claro que esa cloaca, ese establo, está de espaldas al pueblo. Son casi 300 parlanchines que ganan más de 43 millones de pesos por hablar basura o botar corriente 2 días a la semana. Es decir, por cada vez que van a ese sucio trapicheo, si es que van o cuando van, se ganan más de 10 millones de pesos. Y aún así, dicen los pobrecitos que esa suma no les alcanza para vivir. Pero les parece suficiente, pues, 1.300.000 pesos para quienes sí trabajan. Y demuestra claramente que a esa gentuza no le importan los sufrimientos del pueblo, no le importan los paseos de la muerte que ocasiona el actual criminal sistema de salud, ni mucho menos la superexplotación de los trabajadores y las demás angustias que tienen quienes todo lo producen para que ellos se ceben con el sudor de la gente. Por eso justamente el Congreso fue catalogado por los maestros de la clase obrera como un establo que solo sirve para engañar a los trabajadores y darle la apariencia democrática a esa feroz dictadura de los enemigos del pueblo. Y por esa misma razón fue que nuestros maestros plantearon que se debía destruir ese engendro junto con las demás instituciones del Estado burgués, y nos plantearon que era necesario construir uno nuevo, sobre la base de la democracia directa del pueblo armado, es decir, con funcionarios elegibles y removibles en cualquier momento, con instituciones legislativas y ejecutivas al mismo tiempo, y donde ninguno ganara más de lo que gana cualquier trabajador común. Y eso lo dijeron no de su cabeza, sino de la experiencia de la Comuna de París en 1871. Ahora bien, frente a ya el evidente hundimiento de la reforma, ¿qué hay que hacer? ¿Qué ha dicho el gobierno y demás? Hace días Petro anunció implementar la reforma por decreto si el Congreso la hundía. Acuérdense que el 26 de febrero afirmó la necesidad de implementar un enfoque preventivo de las EPS que están bajo el control estatal, es decir, la nueva EPS y las que están intervenidas por la Superintendencia de Salud, caso de Sabia Salud, ASMED Salud, SOS, Sanar y Famisanar, y argumentó que ninguna norma constitucional se los prohibía. La Constitución lo ordena
las leyes lo pretenden la Constitución ordena y las leyes lo pretenden sin éxito hasta ahora, pero esto realmente no ha pasado de ser un anuncio. Se sabe también que el gobierno tiene un borrador de resolución para establecer equipos básicos de salud financiados con el 5% del valor de unidades de pago por capitación, que es lo que le dan a las EPS por cada afiliado que tienen. Tales equipos se supone que garantizarían el acceso a de los servicios a toda la población, independiente de la EPS a la que estén afiliados. Es decir, serían una manera de adoptar los centros básicos de atención, haciendo, dice él, una atención extramural, es decir, fuera de los centros de salud habituales, es decir, los que tienen las EPS, o sea, serían los nuevos centros de atención básica. Sin embargo, a ese respecto, el presidente está pensando en establecer algo similar a una cosa que ya existe en México, y son los consultorios establecidos que están adyacentes a la cadena de droguerías similares, así se llama, SIMI, y que tienen por nombre, pues la llaman el doctor Simi. Pero el tal modelo SIMI ha sido blanco de críticas de todas partes, porque realmente no es medicina preventiva, como dice Petro que busca hacer, y más bien corresponde a un tipo de negocio que él mismo critica, es decir, el verticalismo, y eso es un monopolio. SIMI es un grupo grandísimo que tiene desde la producción de farmacéuticos, sobre todo genéricos, y un montón de droguerías o de farmacias. En la distribución, es decir, la producción y la comercialización. Y lo que hizo fue montar consultorios adyacentes en las distintas farmacias, donde vende sus propias medicinas, y por tanto, como consecuencia de eso, la atención médica es pésima, porque sobre todo está orientada a que consuman lo que fabrican precisamente los dueños de las farmacias, supermedicar precisamente para vender, con el agravante de que las condiciones laborales del personal médico son terribles. Básicamente es trabajo a destajo. Y básicamente ha desmejorado el sistema de salud mexicano terriblemente. De hecho, se dice que más de 30 millones de pacientes no tienen seguro y solo tienen pues el acceso a esas farmacias, y pues la población más pobre es la que ha llevado más del bulto en ese aspecto. Y es a lo único que tiene acceso. Ahora, droguerías aquí sí hay en todas partes. No hay un municipio que no tenga una droguería, una farmacia. Y por tanto, si está pensando en eso, aquí va a ser más terrible todavía. Finalmente, por parte del presidente, el viernes pasado, el viernes 15, se conoció que citó una reunión para este lunes 18 en el Palacio de Nariño con la Comisión Séptima del Senado para salvar el trámite de la reforma en el Congreso, y de la cual hasta el momento en que se está grabando este programa no se conocen resultados. Pero en todo caso, llama la atención que es una reunión anunciada a la par con el reconocimiento por parte del presidente durante la Minga del Suroccidente en Cali de que su propuesta de acuerdo nacional fracasó, que por eso llamaba nuevamente a la movilización y a ejercer la democracia directa del pueblo desde las asambleas populares, y llamar a que todo el suroccidente debía ser ejemplo y ensayo del ejercicio del poder popular desde abajo. Es contradictorio cuando es evidente que el Congreso no sirve, que está de espaldas al pueblo, que el pueblo debe ejercer el poder desde abajo, con llamar otra vez a una reunión con la Comisión Séptima del Senado. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones. Pues está visto que no se puede simplemente levantar la bandera de defendamos las reformas, como muchos están diciendo ahorita.
hay que defender las reformas, ¿no? Pero miremos entonces la situación ahorita propiamente del sistema de salud, cómo se encuentra, que es parte de lo que nos sirve para ilustrar bien la problemática. Sí, bueno, yo quisiera referirme a algunos datos que dan cuenta de cómo está el sistema de salud en Colombia actualmente y quiero concentrarme en algunos aspectos que son los más destacados, sobre todo porque sí dan cuenta de la necesidad de reformar eso, de cambiar eso, pero pues bueno, ¿qué se nos ofrece? Y realmente sí hay un cambio en el sistema de salud actual, ¿no? Entonces partamos de recordar que desde hace 30 años, en diciembre de hecho, de 1993, el Congreso de la República implementó la Ley 100. Esta ley reemplazó al antiguo Seguro Social y a este Seguro Social lo sumieron en la corrupción, en el desprestigio, bueno, precisamente para tener argumentos que justificaran la necesidad de reemplazarlo. Pero pues pese a las dificultades que sí existían de hecho y también a la corrupción que también existía, este Instituto de Seguros Sociales sí garantizaba una mayor capacidad de las entidades territoriales y de atención de calidad en los centros médicos, sobre todo de alta y mediana complejidad para quienes estaban afiliados al Seguro Social. Entonces, pues, la Ley 100 fue impuesta con esa promesa, ¿no? De una cobertura universal, de un sistema de seguridad social integral, de aumentar la eficiencia en la asignación de recursos, de mejorar la calidad de la prestación del servicio de salud, cero corrupción, bueno, toda una gran propuesta. Pero 30 años después, pues lo que vemos en la realidad es completamente distinto a lo que se prometió con esta Ley 100 y las cifras hablan por sí mismas. Miremos nomás en cuanto al acceso a la salud. Hay que decir que aunque hasta septiembre de 2022 las cifras de aseguramiento en salud que reporta el ministerio se dice que son el 98.81% de los colombianos que está dentro del Sistema General de Seguridad Social en 2022, como les digo, y que de este 98.81% se encuentran en el régimen contributivo alrededor de 23.500.000 ciudadanos, en el régimen subsidiado alrededor de 25.500.000 y en un régimen excepcional o un régimen especial alrededor de 2.300.000. Entonces uno dice, no, pues con estas cifras así nomás, wow. El sistema de salud en Colombia es buenísimo. Casi el 100% de la población tiene acceso a la salud. Por eso Santos dijo que era de los mejores del mundo. Sí, pero si eso lo contrastamos con la realidad que día a día viven los pacientes en las IPS, que día a día viven los pacientes en los hospitales o cuando requieren atención médica, o incluso en las oficinas de las EPS o en las mismas entidades administrativas de salud o incluso en las entidades de justicia para exigir atención, para exigir derechos en salud, derecho al acceso a tratamientos, a medicamentos de alto costo, etcétera, 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 pues se evidencia que no es cierto, que no hay tal acceso de salud y que estas cifras básicamente pues no son más que números para mostrar, ¿no? Y no reflejan en absoluto que realmente se garantice el derecho a la salud para la población. Yo creo que los ejemplos de esta realidad los tienen ustedes mismos, compas, y hasta nosotros todos hemos sido testigos de lo que es enfermarse en este país, todos en carne propia o alguien de nuestra familia o algún amigo o algún conocido ha padecido la pésima atención en urgencias, hacinamiento total, mala atención, bueno, mejor dicho, es más fácil enfermarse en urgencias. La demora para citas con especialistas, la lucha para acceder a medicamentos de alto costo, la demora para la programación de exámenes, de procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto viciado por la burocracia, por la corrupción de las EPS y básicamente pues como producto también de la privatización de la salud. Entonces, todas estas trabas para el acceso a la salud demuestran en sí la incoherencia entre aparecer en el sistema como afiliado y acceder realmente al derecho a la salud, ¿sí? De hecho, el mismo informe del Consejo Privado de Competitividad en 2022 señala que ese tipo de dificultades impidieron que 1 de cada 5 personas tuviera acceso a los servicios de salud, ¿no? Cuando se les presentó algún problema. Y eso se evidenciaba en lo que ya mencionaba, ¿no? Y lo que vivimos cada vez que requerimos algún asunto en relación con la salud. Entonces, no hay agenda para citas, mucho menos si son para especialistas, la ubicación geográfica de los puntos de atención lejos y esos aquí nomás en las ciudades, imagínense en las zonas rurales y la burocracia administrativa que básicamente obstaculizan el acceso a cualquier paciente. Y entonces, por eso la gente no va.
Sí, la gente dice, y se compra cualquier acetaminofén, o ahí le pregunta al farmacéutico, ¿qué me sirve para esto? Me está doliendo aquello, lo otro, y la gente básicamente no tiene acceso a los servicios de salud. Y este asunto nos lleva a otro aspecto del problema de la salud que tiene que ver con cobertura e infraestructura. Y aquí sí es innegable que bajo la privatización de la salud que representó la Ley 100, pues los hospitales públicos han sido, digamos que los más afectados. Completamente desfinanciados, endeudados, unos liquidados, otros a punto de cierre, bueno, y todo eso pues debido al incumplimiento en el giro de recursos por parte de la CPS, que si miramos el dato que nos daba Ricardo de un giro de 82 billones de pesos, solo a 27 pesos, uno dice, pero madre, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que no le giran los recursos a los hospitales y a los centros de atención? Entonces, todo esto lleva por un lado a una escasa inversión en tecnología, en investigación científica, en instrumentos, en infraestructura adecuada para la atención de pacientes, y con ello pues también se afecta la productividad y la eficiencia en los hospitales. De hecho, hasta para tener bien desinfectados los instrumentos. Escuchaba un caso de una persona que se accidentó, los llevan a unas clínicas específicas, un accidente normal, perdió la pierna solo porque la instrumentación quirúrgica no estaba bien desinfectada y adquirió una bacteria que solo se puede adquirir en los hospitales. Pero por otro lado, esta privatización también trae consigo una deficiencia en el aspecto de cobertura, ¿no? Sobre todo para la zona rural, donde se cuenta pues con pocos centros adecuados de salud. Como decía también Ricardo, pues si no hay centros de salud adecuados, pues mucho menos van a haber unidades de cuidado intensivos, mucho menos van a haber las suficientes camas para los pacientes, bueno, en fin. Y además los pocos centros de salud que existen y los hospitales en las zonas rurales, en la mayoría de los casos, pues quedan muy alejados de las veredas, de los resguardos, bueno, de los sitios de vivienda como tal de la población. Entonces puede uno morirse básicamente llegando al hospital o al centro primario de atención en salud. Entonces, de conjunto, el problema de infraestructura y cobertura está íntimamente ligado al problema de la corrupción de las EPS, y que en últimas hace parte de toda esta ley 100, al desfinanciamiento de la salud pública, al ser las EPS las encargadas del manejo de los recursos, pues que básicamente, recursos que básicamente garantizamos los colombianos para el acceso de la salud, ¿sí? Y que son utilizados por esas EPS para desviarlos en sus negocios personales o para enriquecerse ilícitamente. Bueno, ya tenemos varios casos conocidos como el de Salud Coop y este señor Palacino, mientras que los problemas que genera esta corrupción se reflejan pues en una baja cobertura y en problemas de infraestructura y sobre todo en una pésima calidad en la atención a la salud de los colombianos. Es más, según las cifras oficiales de la OCDE, en Colombia, dicen ellos, el gasto per cápita en salud fue solo de $1,336 al año, esto en el año 2020, y lo contrastan con el gasto de Estados Unidos, que es de $12,318, o sea, una brecha muy amplia que efectivamente revela lo terrible que es el acceso a la salud en Colombia. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, a estos problemas se suman las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud, ¿no? De acuerdo con la OCDE también en un informe al respecto presentado por ellos en 2020, el panorama del problema de la salud se refleja también en la falta de profesionales para la atención pues de los pacientes, ¿no? Hablan de que por cada 1,000 colombianos solo hay disponibles 2.2 médicos y 1.3 enfermeros, o sea, en total 3.5 profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes. Y quedamos entonces ahí situados en el último lugar de la tabla de países de la OCDE. El país que lo lidera es Noruega, que cuenta con 4.8 médicos y 17.8 enfermeros por cada 1,000 habitantes. Y bueno, otro aspecto a destacar, que pues son muchos, pero para no alargarme tanto, es la prestación del servicio de la salud. Y aquí hay, pero toda la tela que quieran por cortar. Por un lado, pues el negocio farmacéutico, que ya hablábamos algo de eso, que por supuesto está ligado a todo el asunto de la problemática de la salud, empezando porque el modelo se centra en lo paliativo y no en la prevención, o sea, es un negocio bien redondo para los mercaderes de la salud, y a eso se le agrega el aumento en los porcentajes de mortandad para todo el pueblo,
¿sí? Algunas de estas cifras sustentan esto que les estoy diciendo. Según los datos de la OCDE, en 2019, Colombia registró una tasa de mortalidad, hablemos solo de este aspecto, de mortalidad materna, de un 50.7%, compas, o sea, más de la mitad de las maternas se murió. Es así de terrible el asunto. Y por causas que, pues, según la misma Organización Mundial de la Salud, eran perfectamente prevenibles: hemorragias, infecciones posparto, hipertensión gestacional, complicaciones en el parto, abortos peligrosos. Bueno, todo esto de verdad completamente prevenible y tratable. O sea, se hubieran podido evitar más de la mitad de las muertes en maternas. Y toca destacar que, pues, aunque en el régimen subsidiado se exhiben, digamos, los mayores casos de esta mortalidad, pues también el régimen contributivo, que uno dice, no, es mejor porque uno aporta y seguramente es mejor la atención y la estratificación, como explicaba ahorita Ricardo, tal, pero no, de hecho se evidenció un incremento en la tasa, oigan esto, aumentando del 29.94% en 2019 al 75% en 2021, o sea, es una cifra de verdad aterradora. Eso hablando de la mortalidad maternas. Y si hablamos de la niñez, no, el panorama es peor de oscuro. Según las estadísticas del DANE, que analizaron datos de defunciones no fetales y nacimientos en el periodo del año 2020, desde enero 1 hasta el 31 de diciembre de 2020, es alarmante la tasa de mortalidad infantil. Para 2021 esa tasa fue del 11,9% por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces, no, es un asunto, son unas cifras muy, muy terribles, y de hecho en las zonas rurales se presentan aún tasas más elevadas. Entonces, además de esto, y en general, la mortandad causada por enfermedades perfectamente prevenibles o tratables que el sistema no atiende, porque pues efectivamente es un negocio que favorece a unos pocos, pues a costa de la vida del pueblo colombiano básicamente. Este compás es un panorama muy superficial que les he resumido aquí. Pero es un asunto que efectivamente debe llamar nuestra atención y que debemos de hecho conocer y manejar muy bien, porque pues para que no vengan, digamos, a convencernos con promesas de reformas que de hecho básicamente están hundiendo, que vendrían muy bien si realmente pues nos ayudan a solucionar los problemas que sucintamente les he comentado. Yo quiero de todos modos invitarlos a acceder a las entregas especiales y a los análisis que se han hecho desde el portal digital Revolución Obrera, y le pido el favor al equipo técnico que los deje en los links de este podcast, para que ustedes conozcan, digamos, más a profundidad y unas cifras, digamos, más exactas respecto a cómo está el problema de la salud. Y todo esto que les he dicho, además, sin contar un asunto que también se ha exacerbado muchísimo, y es el asunto de la salud mental, un asunto que cuenta con muy poca investigación científica y por tanto pues con muy pocas formas de tratarlo, pero que está al orden del día y que se ha incrementado muchísimo, y sobre todo después de la pandemia. El panorama pues es evidente. Esto no tenemos que explicárselo en detalle a nadie. Todos sabemos de la gravedad de la salud para los trabajadores, para el pueblo. Y viene la pregunta del qué hacer, cómo enfrentar esa situación. Partimos de un asunto pues esencial en este terreno, y es que esto empezó a volverse un problema grave desde que se permitió que la salud se convirtiera en un negocio, de que se tomara como un negocio. De hecho, todo en el sistema capitalista lo convierte en el negocio, y es una de las grandes luchas, pero el tema de la salud es dramático, es terrible. Ahora, ¿cómo enfrentar eso? Existe pues en este sentido dos tácticas, la táctica reformista y la táctica revolucionaria. Hay dos vías, hay dos formas pues de enfrentar eso. En estos días Fabio Arias, que fue nombrado pues como presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, hizo pues algunas declaraciones llamando a movilizarse en apoyo a las reformas y en apoyo al gobierno. Para el 9 de abril se está convocando, entre comillas, textualmente como está planteado, dice, por las víctimas y las reformas sociales a la calle el 9 de abril. Viva la reforma a la salud, no al paseo de la muerte. Y ojo a lo que dice Fabio Arias. Esta reunión, porque estuve en estos días en una reunión,
Esta reunión tiene que servir para que salgamos a realizar una amplísima movilización social y popular. Sin ella, nuestros representantes en la Cámara y el Senado no van a tener mayor posibilidad realmente de gestionar adecuadamente las propuestas que están en esta reforma. ¿Sí? Hablando de la laboral, pero que también se aplica pues al tema de la salud. Ese llamado, y claro, viene la inquietud. Bueno, es correcto pues que el presidente de la central y los dirigentes de la central llamen a movilizarse el 9 de abril. ¿Estamos en contra de eso o estamos de acuerdo? Hay que decir lo siguiente, ese llamado hay que considerarlo correcto. Lo incorrecto sería quedarse callados, guardar silencio o peor aún llamar a no movilizarse, y en ese sentido pues tenemos que decir que es un llamado correcto. Pero es un llamado correcto que tiene su problema. ¿Por qué es correcto? Primero, por dos aspectos principalmente quiero destacar yo. El primero porque es correcto luchar por reformas, ¿sí? Porque algunos nos adjudican pues a los comunistas que nosotros no estamos de acuerdo con la lucha por reformas. No, categóricamente hay que decir, estamos de acuerdo con la lucha por reformas. Y la otra, que llaman a movilizarse, en ese sentido son dos correctos. Son dos aspectos correctos de eso. Sobre la lucha por reformas siempre debemos insistir en que nosotros no nos oponemos, y aprovecho para hacerle propaganda y para llamar a que estudiemos a uno de los maestros del proletariado, José Stalin, quien dentro de sus obras, en una partecita, por ejemplo, dice lo siguiente: algunos creen que el leninismo está en general en contra de las reformas, de los compromisos y de los acuerdos. Eso es completamente falso. Los bolcheviques saben tan bien como cualquiera que en cierto sentido, entre comillas, del lobo un pelo, del ahogado el sombrero, dicen por aquí, ¿sí? Es decir, que en ciertas condiciones las reformas en general y los compromisos y acuerdos en particular son necesarios y útiles, escribe José Stalin. Lo que es incorrecto en este asunto es la posición de los dirigentes de las centrales, que al llamar por reformas están llamando a apoyar unas reformas en general y al gobierno en general. La lucha por reformas que necesita el pueblo colombiano radica, el aspecto revolucionario y el aspecto de verdad que debe tenerse es levantar la bandera de las reivindicaciones y de las políticas en su conjunto. No se trata de apoyar a un gobierno, se trata de las banderas, las conquistas. En concreto, por ejemplo, si uno habla del problema de la salud, ¿qué? Ahí es que acabar con las EPS. Sí, hay que tumbar la ley 100. De ahí no se puede bajar absolutamente nada. Y la reforma no plantea eso, que es lo que se esconde también. Exacto. Entonces, luchar por reforma sí, pero hay que tener cuidado con eso. Los trabajadores deben unirse no en torno a la defensa de ningún gobierno. Los trabajadores no tienen por qué casarse con ningún gobierno. Exclusivamente tienen que luchar es por sus reivindicaciones, por su plataforma de lucha. Estén consignados en una reforma, eso es secundario, ¿sí? Tienes que levantar una plataforma de lucha. Entonces, ese es uno de los problemas en ese asunto pues, de lo que llaman la central. Y el otro aspecto es lo de llamar a las calles. Claro que es correcto, pero se vuelve inservible porque peca por insuficiente y por lo tanto por ineficaz. Pues la única manera de que el pueblo ejerza su poder para obligar al gobierno y a todas las instituciones del Estado a legislar en favor del pueblo es parando la producción, es con la fuerza de las masas afectando la normalidad de la sociedad. Llamar solo a una marcha se vuelve, como dicen algunos, un simple llamado, un simple saludo a la bandera. Es decir, cumplimos, ¿cierto? Pero eso no va a afectar. Y mucho más cuando se plantea como objetivo es respaldar a los parlanchines en el Congreso. Además de eso, incluso cuando se plantea de esa manera, eso se convierte eso lo utiliza realmente las clases dominantes y su Estado es para vanagloriarse y decir: estamos en un Estado social de derecho, estamos en un Estado democrático, todo el mundo puede pronunciarse, pueden salir a las calles, ¿pero a qué? Entonces terminan favoreciendo las instituciones y dejando de lado los objetivos políticos, que es lo que debe tener al mando en las acciones y en los dirigentes. Es el papel del reformismo, básicamente. Entonces, ahí viene el pecado original de la táctica reformista, es decir, su docilidad, su pacifismo, su desprecio a la fuerza real del pueblo y al final su confianza ciega en el parlamentarismo. Entonces, si juzgamos políticamente al reformismo, que además de eso no es solo ni principalmente una política que se dirige desde la Central Unitaria de Trabajadores,
sino que detrás de eso hay partidos políticos allí representados, que eso es una cosa importante. Es decir, allá no hay nadie apolítico. Todos esos dirigentes tienen o su filiación directa, o su relación, o su aprecio, o su dirección política. Es que son los partidos políticos los que están orientando esa forma de actuar. Para terminar, quiero nuevamente pues citar 2 pedacitos que habla Stalin, donde dice: para el reformista, las reformas son todo, y la labor revolucionaria, cosa sin importancia. Para el revolucionario, en cambio, lo principal es la labor revolucionaria y no las reformas, porque al final de cuentas, reformas que le den al pueblo sin que las obtenga a través de la lucha, de la movilización y del combate, se las quitan nuevamente. Es decir, es la lucha. Entonces, en este aspecto creo que es importante aclarar eso, ¿no? Es decir, y podemos mirar entonces cuál es la táctica realmente que nosotros, o los comunistas o los revolucionarios, deben empujar. Bueno, a ese respecto creo que es importante empezar por las cosas pues de estos días y decir que el presidente mismo reconoció en Cali lo advertido por la Unión Obrera Comunista desde el principio en cuanto que iba a fracasar su tal propuesta y ensayo e insistencia en el acuerdo nacional. Y habíamos advertido eso porque era imposible servirle a Dios y al diablo al mismo tiempo, en la medida en que la sociedad colombiana está desgarrada por las contradicciones irreconciliables, sobre las cuales no hay poder que haga un acuerdo nacional entre los explotados y los explotadores, entre los oprimidos y los opresores. Pero también fue importante el reconocimiento que hizo nuevamente a la necesidad de las asambleas populares como ejercicio de la democracia real y directa del pueblo, e incluso como forma del poder popular desde abajo, e independientemente de si será consecuente hasta el final con lo que dijo, o solo es una forma de presionar al Congreso y a los ricos, expresa lo que fue planteado por la Unión Obrera Comunista desde antes de la posesión del presidente. Sí, se dijo en Revolución Obrera, hay que impulsar, promover y realizar las asambleas populares porque fue la mejor creación de las masas durante el levantamiento popular en la medida en que constituyeron formas embrionarias de poder popular, formas embrionarias del nuevo estado de los explotados y oprimidos. Fue la magnífica creación de las masas. En ese sentido, y pensando en las ilusiones que abrigan siempre los reformistas, como decía Ricardo, en que se puede hacer que el estado actual de los explotadores se ponga al servicio del pueblo, se hace necesario y urgente la unidad de los revolucionarios. Y compañeros revolucionarios, compañeros comunistas, dirigentes populares honrados, es necesario que tengan en cuenta esto. En primer lugar, porque es necesario hacer que las asambleas populares contribuyan a preparar a las masas para un nuevo e inevitable enfrentamiento que se va a presentar entre el pueblo y sus enemigos. Es inevitable. Petro ya lo advirtió, pero lo hemos dicho también nosotros. Y ese enfrentamiento tenemos que aprovecharlo para avanzar, por un lado, en organizar la conquista de la plataforma de lucha de las masas trabajadoras, no las simples reformas que tienen medidas tímidas, las presentadas pues por el gobierno, medidas tímidas que sirven al pueblo. No, las masas plantearon con toda exactitud lo que querían: abolición de la ley 100, era acabar con la salud como negocio, alza general de salarios, contratación directa, es decir, son las medidas exactas y concretas que el pueblo exigió: desmonte del ESMAD y el paramilitarismo, castigo a los asesinos del pueblo, vivienda para el pueblo, libertad para los presos políticos, y por supuesto también las reivindicaciones pues para los campesinos, la entrega inmediata ya de las tierras que les fueron usurpadas pues a los trabajadores del campo. Y es así, y yo creo que la Unión Obrera Comunista la recogió muy bien en lo que ahora presentó pues como un programa inmediato. En ese momento lo hizo también, y ahorita como el programa inmediato, una propuesta para conquistar las reivindicaciones del pueblo. Y es muy importante el asunto porque como dirigentes revolucionarios, como gente honrada, si sabemos que
la burguesía no está dispuesta, ni la burguesía, ni los terratenientes, ni los imperialistas están dispuestos a ceder y no van a ceder nada por las buenas. La lucha de ahoritica nos tiene que servir en la perspectiva de la transformación revolucionaria de todo el orden social existente. Por eso somos revolucionarios, por eso somos comunes. Toda la lucha de ahorita tiene que servir, sobre todo la lucha por las reformas, traduciendo en palabras del compañero Ricardo, tiene que servir ahorita para preparar las fuerzas para la conquista del poder político y para derrocar definitivamente a las clases dominantes explotadoras y construir algo nuevo. No es una ilusión, no es algo que un invento pues de la cabeza. Ahorita es muy importante hacer las asambleas populares porque es un hecho y es real, no es un invento. Es que ninguna de las reivindicaciones exigidas desde el 2019 hasta el 2021 han sido resueltas. Y lo más grave es que la situación del pueblo trabajador se ve cada vez más terrible, es decir, es cada vez más grave. Y en ese sentido, una asamblea popular en estos momentos es urgente porque manifiesta no solamente el hecho de que el gobierno no ha sido capaz, así quisiera, y pone en evidencia que las instituciones del Estado burgués, terrateniente y proimperialista no le sirven al pueblo. Y eso está demostrando esta cosa ahorita, y una asamblea contribuiría a hacer patente eso, pero a la vez le enseñaría a las masas por experiencia propia el camino correcto ante el fracaso precisamente de las ilusiones de los reformistas. Pero además de eso, indudablemente que contribuiría a crear condiciones para plantearles prácticamente a las masas la necesidad de la nueva sociedad, donde sean ellas mismas quienes tomen las riendas del nuevo Estado. Para eso sirve el ejercicio de las asambleas. Por eso una Asamblea Nacional Popular ahorita tendría además que actuar con independencia del Estado e incluso del gobierno, en la medida en que vuelvan ellas por su propia experiencia, se unan, se organicen y recuperen la confianza en sí mismas y en el poder que tienen. Es su poder, es su fuerza, es el potencial que tienen, pero que no lo reconocen porque esperan que desde arriba les van a resolver los problemas, y eso fue lo que le vendieron en el levantamiento popular. Un poder que tienen, pero que no saben que tienen, porque ahorita se ve difuminado precisamente en esa confianza que le han sembrado todos los reformistas en los trámites burocráticos y politiqueros en el Estado. Eso es lo que plantea Arias, ¿sí? Hagamos la movilización, pero para respaldar a nuestros parlanchines en el Congreso, cuando eso ha demostrado que está de espaldas. Hay un asunto que también es importante. Una asamblea nacional popular ahora sería un paso adelante para impedir no solamente que la rebelión y el camino de la lucha que han sido contenidos hasta ahorita sean canalizados nuevamente para las próximas elecciones de Congreso y Presidencia, o para otra salida institucional burguesa. Entre otras, Petro la anunció, una nueva constituyente. Eso es otra salida constitucional sin revolución, ¿sí? Pero sí sirve, además de todo eso, para prevenir o impedir o incluso responder como se debe ante un posible golpe de Estado, que es un peligro latente. Las asambleas permitirían eso, organizar la fuerza del pueblo para responder a cualquier eventualidad, incluso para ir más allá. Yo creo que ese es el camino correcto, el otro camino, el camino revolucionario, y en ese sentido los revolucionarios tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad exige ya reunirse, unirse y ponerse de acuerdo para promover y realizar lo más pronto posible una nueva Asamblea Nacional Popular. Y ya particularmente, en mi opinión, creo que esa nueva Asamblea Popular debe hacerse en Cali, no solamente porque fue el epicentro del levantamiento en 2021, sino además porque sería darle continuidad a lo que las masas del suroccidente ya están haciendo, pero incluso no solamente por la minga pues de la semana pasada, sino por el levantamiento que hubo recientemente en Yumbo a raíz de los cortes de agua. Y es darle continuidad a eso. Y por tanto, creo además que debe realizarse a finales de mayo, justo como respuesta a lo que va a ocurrir en la presente legislatura en el Congreso. Oponer al fracaso
de ese Congreso la organización independiente. Así es, José, sí, es el camino revolucionario que hemos venido impulsando. Y pues bueno, compañeros, hemos planteado aquí varios asuntos, cómo está la situación de la salud, qué es lo que se está proponiendo, a qué nos están llamando y cuáles son los caminos que se nos ponen de frente. Creo que debemos atizar y trabajar por irnos por el camino revolucionario y empezar a preparar esas asambleas. Es lo que hemos analizado el día de hoy. Esperamos, compañeros, de todos modos que ustedes también vayan al portal digital Revolución Obrera, nos dejen sus comentarios, nos escriban sus dudas, sus sugerencias. Estaremos leyéndolos muy atentamente y también si quieren sugerir algunos otros temas para nuestro podcast. Les agradecemos habernos acompañado. Los invitamos a escuchar el podcast en todas las plataformas conocidas, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Además queda este episodio subido también en el canal de YouTube de Revolución Obrera. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, ayúdennos a difundir este episodio para que llegue también a más personas. Y bueno, pues agradecerles a los compañeros Ricardo y José por este episodio. Muchas gracias a todos, a los compañeros por sus aportes y sí, queda ahí entonces planteado el qué hacer. Bueno, muchas gracias también a mis compañeros de mesa y solamente una cuña. Es necesario que tengamos conciencia de la necesidad de que para seguir produciendo nuestro programa, incluso para que siga existiendo un portal como Revolución Obrera, para que avancemos en la construcción del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el partido que necesita la clase obrera en Colombia, se necesitan recursos. Y en la línea correcta sabemos que la revolución la hacen las masas y la revolución la financian las masas. En ese sentido, me hago vocero de una petición de los compañeros. Necesitamos recursos con urgencia, para mejorar nuestro trabajo, para financiar a unos compañeros que están dispuestos a dedicarle su vida a la revolución, pero la organización de la Unión Obrera Comunista carece de recursos para sostenerlo y los tiene que sostener el pueblo. Así es, José, muchas gracias. Nos estamos viendo y escuchando en un próximo episodio y en este caso el camino revolucionario es el camino que nos dará la salida en el caso de la salud, que básicamente es un sistema que está matando al pueblo colombiano. Hasta pronto. Hasta pronto. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.